Hola, hoy vamos a analizar el libro de Manual de Seguridad Escolar, editado por la Secretaría de Educación Pública eh, del programa de Escuela Segura. Este manual, pues, lo más son más bien recomendaciones para que nosotros tengamos esas sugerencias o qué hacer en un momento de inseguridad y para protegernos en esa violencia, ¿sí? Y este manual lo realizaron eh, en el marco de que nuestro país, bueno, se enfrenta actualmente eh, en muchas acciones inseguras, ¿sí? Dentro de las escuelas y en esa coyuntura de inseguridad que enfrenta nuestro país, eh, pues hacen este manual para de una manera asegurar y tener esa cultura de prevención para reforzar nuestra seguridad, ¿sí? En el marco de este propósito, bueno, las autoridades educativas del país acordan dotar este manual de seguridad escolar, ¿verdad? Que pues la finalidad de él es proporcionar los lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgos que eventualmente podrían ocurrir en los planteles escolares o en sus entornos, ¿sí? En el primer capítulo del manual se destaca la importancia de la participación social en la gestión de la seguridad escolar a través de los consejos escolares de participación social y sus comités, enfatizando la relevancia del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Y asimismo hace referencia al compromiso del Estado mexicano de proteger a los niños y jóvenes que estudian educación básica, estableciendo una política de bienestar y seguridad para que las escuelas sigan siendo espacios seguros, confiables y propicios para la formación integral de los alumnos. En el segundo capítulo del manual, bueno, contiene información para comprender, prevenir, enfrentar y superar las emergencias derivadas de las situaciones de riesgos, tales como los rumores de hechos de violencias en el entorno escolar, el enfrentamiento con armas de fuego, la presencia de armas en las escuelas, la amenaza y la extorsión del riesgo de explosivos y la presencia y consumo de sustancias adictivas en escuelas, ¿sí? Se dan recomendaciones para convertir esas crisis en experiencias de aprendizaje. Y esas recomendaciones son en el antes, el durante y el después, ¿sí? Entonces son 6 situaciones de riesgo escolar. Repito, la número 1 son rumores de violencia en el entorno escolar. La número 2, la situación de riesgo número 2 es enfrentamiento con armas de fuego. La tercera, presencia de armas en la escuela. La cuarta, amenazas y extorsión. La quinta, riesgos de explosivos. Y la sexta y última, presencia y consumo de sustancias adictivas, o sea, el consumo de drogas, de alcohol. Y finalmente el tercer capítulo, bueno, presenta una serie de herramientas complementarias para la identificación de problemas de inseguridad, como la elaboración de mapas de riesgos y recomendaciones para mantener la calma, tomar el control de la situación y la construcción de redes locales de protección, la importancia de la coordinación interinstitucional, ¿sí? Eh, Dentro de la estrategia de seguridad escolar, bueno,
Aquí nos habla este manual del Consejo de Participación Social, ¿verdad? Que pues contribuye a fortalecer el acervo teórico práctico con que cuentan las comunidades escolares para enfrentar situaciones de riesgo. Es al igual que el consejo los comités del Consejo de Participación Social, los consejos escolares tienen ese propósito de favorecer el bienestar de la escuela, ¿sí? El Consejo Escolar de Participación Social promueve actividades y articulando esfuerzos para incidir en esa mejora educativa y con el objetivo hace las actividades para mejorar el desarrollo integral de los alumnos. En este sentido, cobra especial relevancia la instalación y funcionamiento de los órganos formales de participación del Consejo de Participación Escolar Social, ¿sí? Para facilitar el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Educación Pública emite el acuerdo número 535, en el que se establecen los lineamientos generales para la operación de los consejos escolares de participación social y para la conformación de los comités de apoyos al consejo, mismos que se encargan de realizar actividades focalizadas en temas específicos como lectura y mejora de la biblioteca, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, protección civil y seguridad escolar, impulso a la actividad física, actividades artísticas, recreativas y culturales, y el desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares, establecimiento de consumo escolar y el cuidado del ambiente, del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. Si bien todos los comités contribuyen a la construcción de un ambiente escolar armónico en el marco del trabajo que se deriva de la implementación de este manual, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar cobra especial importancia, ya que su objetivo se centra en la promoción de la cultura de prevención, la atención a los factores de riesgos, el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. En este sentido, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe facilitar el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar que permita comprender los riesgos, en la medida de lo posible prevenirlos y, en su caso, reaccionar oportunamente ante estas situaciones de emergencia, ¿sí? Entonces, lo que significa que, bueno, los integrantes de este comité también tienen que accionar en un dado momento que exista algún riesgo, alguna de estas, de estas situaciones, ¿verdad? Y son los primeros en que van a estar bien vinculados dentro de la escuela y los que van a propiciar esas estrategias, ¿sí? Eh, Actualmente en nuestro país se ha vivido muchísimos sucesos de violencia, ¿sí? En varias regiones de nuestro país. Entonces, en algunas familias existe mucha preocupación por esa seguridad de los niños cuando están fuera de casa, cuando están en escuela. Y entonces, pues con el propósito de garantizar esa integridad física y emocional de los miembros de la comunidad escolar y de fortalecer las acciones para la protección de las instalaciones y de incrementar la percepción de seguridad entre la población. Este manual precisamente ofrece esas pautas para manejar esas diversas situaciones de emergencia, ¿verdad? Que se generan por la violencia. Bueno, el Estado mexicano igual asume la obligación de proteger a la infancia al tomar en cuenta que la violencia y otros riesgos
las mejores herramientas son la prevención, ¿sí? Las acciones realizadas para combatirlo y el manejo adecuado de las crisis, ¿sí? Eh, En estos casos resulta indispensable contar con orientaciones, lineamientos y procedimientos para reaccionar ante estos eventos para los que ningún mexicano está preparado, ¿verdad? Las balaceras, las amenazas, las extorsiones, las armas en la escuela, incluso personas muertas en la vía pública. No podemos permitir que dichas situaciones vulneren la integridad física y emocional del alumnado, ¿sí? Que marquen su infancia o su adolescencia ni trastornen sus valores, ¿sí? Entonces, hoy experimentamos muchas circunstancias inéditas que exigen a la comunidad escolar un rápido aprendizaje, mucha creatividad y criterios para decidir qué hacer y cómo vamos a actuar. Este manual nos habla de los alcances de la escuela, la prevención, la protección y el primer nivel de reacción, ¿sí? Eh, La prevención se centra su atención en los riesgos que afectan a la salud física y emocional de las personas, la seguridad del inmueble y las posibilidades de cumplir con los propósitos educativos. Tiene una dimensión formativa porque para prevenir se requiere un autoconocimiento, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, además de promover estilos de vida saludables. Y la atención en casos de emergencia y manejo de crisis se aplica cuando el riesgo se ha convertido en una realidad, es decir, cuando ya enfrentamos el problema. Las acciones reactivas tienen el propósito de proteger la integridad y la salud de todas las personas, principalmente de las niñas y los niños, atender las consecuencias y volver a la normalidad con el menor daño posible. Para reaccionar adecuadamente ante estas situaciones de crisis, es pertinente conocer los tres momentos que la caracterizan. Uno es la emergencia, es cuando surgen o emergen las dificultades. La dos es la crisis, se refiere al clímax de la situación. Y la tres es la post-crisis, han pasado la contingencia, pero aún se sienten sus efectos, ¿sí? Y bueno, también el manual de seguridad escolar se establecen muchas recomendaciones acerca de los principales eventos que pueden presentarse en las escuelas ubicadas en las zonas más críticas del país, ¿sí? Entonces, la intención es analizar el manual con el fin de entregar un proyecto de seguridad escolar que le permita a cada escuela reaccionar ante una emergencia sin estrés, con procedimientos claros y con criterios adecuados para tomar decisiones. Sin embargo, no servirá de mucho si solo se consulta hasta que se presenta la crisis, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, los valores que se activan al proteger al otro quedarán grabados en el corazón de nuestros alumnos y podrán contrarrestar la influencia negativa que viven en otros contextos, ¿sí? Al tomar el derecho a la protección como un criterio de acción en los momentos de crisis, la escuela cumple con una responsabilidad como institución pública y con su principal función, educar, ¿sí? Desde esta dimensión formativa, la escuela contribuye a que los alumnos desarrollen las competencias para el autocuidado, el ejercicio responsable de la libertad, la autorregulación, la prevención de conductas de riesgo y la resolución no violenta de conflictos. Además, fomenta la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad como principios éticos que deben orientar su actuación. El derecho a la protección es irrenunciable e inalienable. Por ello, debemos proteger la vida, la dignidad y los derechos de los alumnos, incluso cuando fallen en sus obligaciones o realicen actividades que los pongan en peligro. Lo anterior no significa que se abandonen las acciones disciplinarias
indispensable para su formación, sino que en todos los casos se debe aplicar el principio de proporcionalidad, garantizando el respeto a los derechos de la infancia y tener un sentido educativo. Nos habla también aquí del interés del niño, ¿verdad? Este es un principio de los derechos humanos, de acuerdo con el cual en todos los actos y decisiones en las que se vean menores de edad, se debe procurar su bienestar, la protección de su vida, su desarrollo integral y sus derechos. En el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: en todas las medidas concernientes a los niños, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño, ¿sí? Ese interés superior del niño se aplica cuando antes de tomar una medida en la que se ven involucrados menores de edad, buscamos proteger y resguardar sus derechos para evitar tanto el abuso de no poder como el paternalismo, ¿sí? En situaciones de emergencia por catástrofes naturales, incendios, sismos o inundaciones, entre otros, existe una importante experiencia en la aplicación de este principio. Primero debe ponerse a salvo a las niñas y a los niños, pues al cuidar la infancia la sociedad se protege a sí misma y garantiza su preservación. Ante una crisis de seguridad siempre hay que pensar en ellos antes. Las decisiones que se tomen tienen que considerar su bienestar, aunque represente un sacrificio o un esfuerzo mayor para los adultos. La estatura moral de un pueblo se mide por el cuidado que dispensa a sus niños, ¿sí? Del bienestar profesional y socioafectivo de docentes y directivos, expresado en su capacidad para realizar su trabajo, sintiéndose seguros y con la confianza de que sus actos tienen un fuerte impacto en la formación de los alumnos. En ciertas situaciones de emergencia pensábamos solo en los estudiantes y cuando ya se ha resuelto, con frecuencia volvemos a la rutina y al trabajo sin hablar de lo ocurrido. ¿Sí? Entonces se recomienda en este manual que cuando se regrese toda la calma, los maestros tengan una reunión de evaluación en un ambiente cálido, humano, en el que comenten cómo se sintieron, qué falló, qué harían mejor y qué se hizo bien. La reflexión luego de la crisis permite afirmar y valorar el esfuerzo y el compromiso del personal, pero también conocer que nos enfrentamos a circunstancias que con frecuencia nos rebasan y nos marcan, ¿sí? Liberar con los compañeros y con especialistas el estrés emocional es muy fundamental para el bienestar docente en contextos de altos riesgos y en situaciones de crisis. Se requiere fortalecer el estado emocional, por lo tanto, de los docentes y como parte de las actividades preventivas y de preparación ante las emergencias de seguridad, procurar el bienestar del personal. En el proyecto de seguridad escolar, bueno, aquí nos habla el mismo manual que las orientaciones que se incluyen aquí son también un insumo para elaborar un proyecto de seguridad escolar en el que cada colectivo, con la coordinación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, defina las acciones de prevención, preparación y reacción en los 3 momentos de una crisis de seguridad: emergencia, desarrollo de la crisis y postcrisis, en congruencia con su proyecto educativo, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto de seguridad escolar, bueno, es una herramienta también que mediante la cual se establecen las bases, lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, por lo que debe basarse en un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas que cada escuela de educación básica lleva a cabo para elaborar su agenda de seguridad escolar. En el caso de las escuelas que participen en el programa Escuela Segura, como un componente de su planeación anual del trabajo, ¿sí? También es importante el diseño del proyecto de seguridad escolar. Existe un esquema dentro del manual donde nos mandan ciertas acciones
como dice, convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje. La bitácora del manejo de la crisis es como, vamos a hacer una bitácora donde van a ir las evaluaciones del proceso y de los resultados. Elaborar un diagnóstico de los riesgos en la escuela, definir las estrategias para el manejo de las crisis de seguridad, capacitar a la comunidad escolar para el manejo de las crisis, aplicar las estrategias el antes, el durante la crisis y atender las consecuencias de la crisis, ¿verdad? Es la post-crisis. Esto que nos indica este esquema es lo que nos lleva a hacer ese proyecto de seguridad escolar. También nos habla aquí que debemos de integrar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar en el Consejo Escolar de Participación Social, eh, organizar las brigadas de seguridad en cada salón, integradas por alumnos, coordinadas por un docente, utilizar claves para comunicar la emergencia sin alarmar, los timbres distintivos, palabra clave, mensajes celulares entre los maestros, realizar constantemente simulacros con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, revisar y fortalecer las políticas y los reglamentos de seguridad, fortalecer los controles para impedir el acceso de armas, drogas y otros objetos peligrosos, involucrar a la comunidad en la supervisión y la vigilancia exterior, elaborar un directorio de contactos clave, autoridades, miembros de la comunidad que puedan prestar ayuda y mantener informada a la escuela. Estas personas tienen que ser de confianza, estar cerca de la escuela y asumir el compromiso de apoyar. Identificar y señalar zonas seguras y zonas de riesgo. Documentar situaciones de riesgo para fines de evaluación y perfeccionamiento de estrategias y mecanismos de intervención de la comunidad escolar. ¿Sí? Estas también son unas estrategias de seguridad escolar. También el capacitar, ¿verdad? Las capacitaciones a la comunidad escolar, ¿sí? Es también algo que nos indica el manual. Capacitar en el manejo de las emergencias y de las crisis de seguridad, ¿sí? Entonces tenemos que también aprender a manejar esas emociones para mantener la calma en estas situaciones de altos niveles de tensión. Se tienen que capacitar, bueno, a través de entrega de folletos o hacer carteles, un diálogo, una reunión con los padres de familia y con todo el contexto educativo, ¿sí? Y también, obviamente, con este manual. También nos habla, este manual nos indica de igual forma ahorita nos indica algunas medidas preventivas, ¿sí? Nos dice que, bueno, el personal requiere aprender a manejar sus emociones y sus estados de ánimo, como por ejemplo la ira, la ansiedad, el miedo o la frustración, ¿sí? También debe de comprender los riesgos, la información y el conocimiento, ¿sí? Para que estén tranquilos. De igual forma, en la materia que se da en la educación primaria, que es formación cívica y ética, valerse de esa asignatura, ¿verdad? Y también de la asignatura de educación física para poder desarrollar en el alumnado el autoconocimiento y la autorregulación, ¿sí? Valerse de esas dos asignaturas. Y también nos habla para brindar los primeros auxilios emocionales durante la emergencia. Debemos de apoyar a quienes tienen crisis de ansiedad o pierden el control para que se calmen y no se pongan en peligro. Durante y después de la crisis, realizar ejercicios básicos de relajación para avanzar hacia el equilibrio emocional. Es muy importante, ¿verdad? Realizar estos ejercicios básicos para estar desestresados,
y sobre todo para estar más tranquilos, estos ejercicios básicos de relajación. También nos habla de derivar y canalizar, ¿sí? Vamos a derivar a quienes requieren una atención al servicio de orientación y a otras áreas especializadas en intervención en crisis, ¿sí? Aquí ya se va a detectar esos alumnos que todavía tienen o esos pequeños traumas, estas pequeñas crisis, con otros especialistas como psicólogos o en otras áreas, ¿verdad? Especializadas para que ellos logren adaptarse nuevamente eh, a su estado normal emocional, ¿sí? Eh, también la relajación nos habla aquí que, bueno, no es no es un fin en sí mismo, nos dice, sino es un medio terapéutico que se puede emplear para el manejo de la ansiedad, la crisis de angustia y el afrontamiento del estrés provocado por las emergencias de seguridad escolar. Y el propósito es lograr un mayor control y equilibrio emocional, ¿sí? Es muy importante. Y en este manual también nos habla de que la escuela no está sola, ¿sí? Va a existir una coordinación interinstitucional y también el papel de la supervisión escolar, ¿sí? A la escuela no le corresponde impulsar la coordinación interinstitucional, sino que esta debe ser el producto de la concertación de esfuerzos impulsados por las autoridades educativas y de seguridad pública. Sin embargo, se recomienda que cada comunidad escolar contribuya a este proceso, identificando los contactos claves de instituciones públicas y privadas, cuyo ámbito de influencia incluya de manera directa a la escuela, ¿sí? Prevenir, enfrentar los riesgos y manejar las crisis de seguridad escolar son las tareas que se deben de asumir de manera coordinada las comunidades educativas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad, ¿sí? Y bueno, en este proceso la supervisión escolar y la jefatura de sector tienen un papel muy fundamental, pues cuentan con una visión amplia del terreno y la coordinación interinstitucional se ubica en el ámbito de su competencia por la capacidad de gestión y por el nivel de autoridad. Se espera entonces que los supervisores y los jefes de sector realicen lo siguiente, ¿verdad? El punto número 1 es identificar en el mapa de riesgos de la zona o en el sector los puntos vulnerables de las escuelas, ¿sí? Los contactos claves en el área de influencia y los vínculos que se requiere fortalecer para garantizar tanto la protección de las escuelas como la pronta respuesta en caso de emergencia. El punto número 2 es realizar las gestiones necesarias para que los programas interinstitucionales de seguridad escolar se concreten en acciones específicas y pertinentes, que los apoyos lleguen a las escuelas en tiempo y forma. El punto número 3 es gestionar la capacitación, la asesoría y los apoyos que las escuelas necesitan para elaborar su mapa de riesgos, realizar las actividades preventivas y comprender el manejo de las emergencias y los procedimientos de denuncia. El punto número 4 es asumir el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional, y cuando ésta ha pasado, para apoyar a la escuela en el proceso de reconstrucción de la normalidad. La denuncia, la derivación de casos para el manejo de crisis y el seguimiento de las investigaciones con la autoridad competente. Bueno, amigos y amigas, esto es todo lo más esencial de este manual de seguridad. Nos vemos en el próximo video y cuídense mucho. Existen más casos de COVID y hay que seguir cuidándonos, no bajando la guardia. Hasta luego.